iglesia de Sardis, como bien habíamos dicho, es la quinta iglesia en esta serie de sermones expositivos. Y recuerden que estamos diciendo en todas las iglesias que nosotros entendemos que cada una de estas iglesias era una iglesia local en particular que existía, no es algo simbólico, pero que cada una de estas iglesias de alguna manera representa a otras iglesias que siguen el mismo patrón de estas iglesias. Habíamos dicho también que cuando vemos los mensajes que Cristo le manda a las iglesias, siempre vemos un mismo patrón definido, o casi siempre en cada una de las cartas. En primer lugar, hay una encomienda o un mensaje al ángel de la iglesia, que es el pastor. En segundo lugar, hay una descripción del carácter de Cristo, que es lo mismo que él después va a usar para corregir a la iglesia. En tercer lugar, hay una alabanza a las buenas virtudes que tiene la iglesia. En cuarto lugar, hay un regaño. En quinto lugar hay una corrección. En sexto lugar hay una amenaza que se le hace a la iglesia. Y en séptimo lugar hay una promesa. Bueno, Sardis. Vamos a empezar a ubicarnos en el contexto de Sardis. Como bien vieron en la foto, Sardis no está cerca de un puerto. Sardis no tiene esta parte de acceso al mar. Ella está rodeada de tierra. Por tanto, Sardis es una provincia cuyo método económico es muy distinto al de Éfeso y el de Tiatira. Por ejemplo, Sardis está ubicada en lo que hoy por hoy es Turquía. Y fue en una época una ciudad muy próspera, con un gran comercio textil. ¿Saben lo que es textil? Telas. Ellos comercializaban telas. Era la capital del reino de Libia en algún momento y era muy famosa por un enorme templo que tenía dedicado a la diosa Cibeles o Artemisa. Y miren lo que estoy diciendo, fue una de las ciudades principales de toda Grecia. Estaba llena de grandes y preciosas edificaciones, de las cuales aún permanecen hoy algunas ruinas. Sardis estaba estratégicamente ubicada en la cima de una colina. ¿Saben lo que es una colina? Es como que usted llegue a como una especie de una montaña, y hay una parte de la montaña que tiene una parte plana. Allá arriba está puesta, allá arriba asentaron la ciudad, lo cual la convirtió, militarmente hablando, en una ciudad casi que inconquistable. Era muy difícil conquistarla por el lugar en donde estaba, aunque por ese mismo motivo sus habitantes siempre estaban muy confiados de que a ellos nunca nadie los iba a conquistar, y esa confianza excesiva hizo que fuese conquistada 2 veces por sus enemigos. Por tanto, vamos a ver los 7 parámetros que normalmente están presentes en el libro de Apocalipsis para cada iglesia. En primer lugar, tenemos en el versículo 1 del capítulo 3, en la parte A, la encomienda que tiene el ángel o el pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escríbele a ese mensajero esto que te voy a decir. En segundo lugar viene la descripción del carácter de Cristo, y como ya les digo, ojo, porque eso es lo mismo que él va a usar después para corregir a la iglesia. Dice que él tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esa es la descripción que hace de Cristo. Pregunta: ¿cuántos espíritus santos existen? Uno solo. Por eso es que nosotros no podemos nunca interpretar literalmente un texto o un libro como este, que está cargado de símbolos. Entonces, ¿por qué Juan utiliza esta frase de los 7 espíritus de Dios? Hay una explicación, obviamente. El 7 es el número de la perfección, de lo que está correcto. Y lo que consideran algunos teólogos es que él está intentando describir la plenitud del Espíritu, la perfección del Espíritu. Y no se vayan de Apocalipsis, pero vamos a ir a Isaías capítulo 11, el versículo 2, en donde claramente se presentan 7 facetas del Espíritu Santo. O sea, algunas de las obras del Espíritu Santo, cosas que él hace, presentadas en 7 formas distintas. Isaías capítulo 11, versículo 2. Estamos en Isaías 11:2. Dice la palabra: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, aquí está hablando de Cristo, retoñará de sus raíces. Miren el versículo 2: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y aquí vienen los 7 aspectos. Espíritu de Jehová, 1. Espíritu
espíritu de sabiduría 2, de inteligencia 3, de consejo 4, de poder 5, de conocimiento 6 y de temor de Jehová 7. Hay algunos teólogos creen que más o menos se está refiriendo a esto. Si esto fuera cierto, miren básicamente lo que él está diciendo, que el Espíritu Santo tiene la capacidad de unirte a Jehová, de darte sabiduría, de darte inteligencia, de darte buenos consejos, de darte poder, de darte conocimiento y de darte temor de Jehová. ¿Ya? Ahora, cuando dice aquí, yo, Cristo, la descripción que hace él, que tengo en el versículo 1, parte B, que tengo los 7 espíritus de Dios, lo que está intentando decir es que él tiene la capacidad de por medio de su espíritu transformar a las personas y darle conocimiento, sabiduría, poder, entendimiento, temor de Jehová y todas estas cuestiones. Mire lo que dice aquí en comentario. Como más adelante veremos, el Señor le dice a la iglesia en Sardis que ella está muerta. Seguramente por eso es que se nos presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que eran precisamente los que la iglesia necesitaba para dejar de estar muerta. Tiene los 7 espíritus de Dios y también tiene las 7 estrellas. ¿Quiénes son las 7 estrellas? No, las iglesias son los 7 candeleros. ¿Quiénes son las 7 estrellas? ¿Quién nos recuerda? Lo vi en la primera iglesia, los pastores. Miren esto. Él tiene los 7 espíritus de Dios y tiene los 7 pastores. ¿Por qué los 7 pastores? ¿Por qué menciona ahí los pastores? ¿Qué sugerencia pudiera darnos en el caso de Sardis? Recuérdense que cada uno de los aspectos del carácter de él es lo que después él va a usar para corregir la iglesia. Y entre los aspectos del carácter que él está diciendo, tengo todos los recursos para convertirlos, porque ustedes están muertos. Y también tengo el pastor de ustedes en la mano. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. El pastor de ustedes le tengo en mi mano. Si me da la gana de decirle, hasta ahí llego. O si me da la gana de darle de mi espíritu, le voy a dar sabiduría, conocimiento y se va a convertir el hombre y va a dejar la carnalidad. ¿Por qué menciona al pastor? Obviamente. Ahí donde está, miren esta frase. Yo soy el que tengo los pastores en mi mano. Ya aquí hay un serio problema. Parece que el texto nos está dejando entender que la iglesia estaba mal en gran parte por culpa del pastor. Hermanos, esto no es mentira y es algo que nosotros decimos y repetimos, pero la gente como que no lo capta bien. La iglesia siempre es un reflejo de lo que es el pastor. Y yo no sé por qué, sé y no sé. Yo lo que no entiendo a veces es, porque lo he visto iglesias que viene un pastor que es conservador y la iglesia entera es la más conservadora del planeta. Se va el pastor y llega un carismático y ahora la iglesia es la más carismática del planeta. Yo cambio porque yo tengo convicciones, yo cambio cuando yo cambié mi convicción. Yo no entiendo eso. Cuando veo esas personas que antes ni por nada del mundo aplaudían y hasta te disciplinaban en la iglesia y después brinca a ver, yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el desfase? Ahí te das cuenta que lo que había era más tradición que convicción. Pero bueno, regresando al tema, el pastor es clave, es pieza clave en toda la iglesia. La iglesia siempre va a ser un reflejo del pastor. Si el pastor es muy estudioso, va a poner a la iglesia a estudiar. Si el pastor es de mucha oración, va a poner a la iglesia a orar. Si el pastor es de mucha obra social, va a poner a la iglesia entera a hacer obras sociales. Si el pastor es un carnal, va a carnalizar a la iglesia. Si el pastor es carismático, la iglesia va a ir detrás de él con el carisma de él. Si el pastor es pudiéramos decir tantas cosas, la iglesia siempre va en pos de él. Existe una vinculación entre el pastor y la iglesia, y como dicen, según el pastor, así la iglesia es. Desafortunadamente, y aportaron el conocimiento, yo también los desecharé a ustedes del sacerdocio. Cuando usted lo busca en el contexto, él le está hablando a los sacerdotes de la nación. Y le está diciendo que la nación falló por culpa de ellos, que eran los que tenían la responsabilidad de instruir al pueblo en la ley, y como ellos no instruyeron al pueblo en la ley, al pueblo
entonces le faltó conocimiento y por eso pereció, y por eso es que le dice, y por haber pasado eso, ahora yo los voy a desechar a ustedes, a los sacerdotes del sacerdocio, los voy a quitar del sacerdocio, ustedes no sirven como sacerdotes. O sea, en el contexto, Dios está responsabilizando a los sacerdotes por el mal procedimiento del pueblo, porque los sacerdotes no hicieron bien su trabajo. Lo mismo parece estar ocurriendo aquí en esta iglesia. El pastor parece que tenía nombre de que vivía y estaba muerto, y eso mismo lo que le está pasando a la iglesia, tiene nombre de que vive y también está muerto. Miren lo que una vez me encontré en internet, decía epitafio de un predicador. ¿Saben lo que es un epitafio? El epitafio es, hermanos, parece que esto mismo le estaba pasando al pastor de la iglesia. Y por eso es que Cristo dice, tengo todo el poder del Espíritu para transformarlo, y tengo el pastor de ustedes también en la mano. Lo tengo también. Dice otro comentarista con respecto a las 7 estrellas que son los pastores, dice, a continuación se nos dice también que las 7 estrellas, que como recordamos son los ángeles o mensajeros de la iglesia, son los líderes, ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo y son causas o de bendición, en el caso de los pastores, o de maldición, si no son buenos pastores. La pieza clave entonces, desafortunadamente en la iglesia siempre es el pastor. Por eso es que la iglesia tiene que saber elegir correctamente, porque si la iglesia elige mal al pastor, literalmente se está condenando a ella misma, porque el pastor va a llevar la iglesia según su perspectiva del cristianismo, según él entiende cómo deben ser las cosas, y si el hombre entiende bien, felicidades, tienen un siervo de Dios, pero si el hombre entiende mal, pobre de la iglesia. Y entonces los que más sufren, ¿sabes quiénes son los que sufren cuando eso ocurre? Sí, pero los que más sufren son los convertidos, porque los que están en la carne, todo les parece bien. Vamos a hacer esto, ay sí, está contento, no ve nunca ningún problema, está acabando con la iglesia, pero todo está bien. Ahora, el que sí ve las cosas como Dios las ve, el que sí se está dando cuenta que las cosas van mal y que las cosas van de mal en peor, ese es el que sufre. Y lo peor de todo es que cuando intenta hablar, intenta persuadir, viene esta frase de que yo soy el ungido de Jehová, tú no te puedes levantar contra mí, ¡pra! Botado de la iglesia, sacado, no puede estar en ningún cargo, y lo van quitando del medio para que no pueda hablar, para que no pueda oponerse. Ve la importancia de que la iglesia sepa escoger bien a su pastor, tiene que buscar un hombre piadoso, y en la Biblia hay requisitos, la Biblia dice cómo tiene que ser un pastor. Estamos orando, ay, vamos a ver si nos gusta, no, vamos a ver si el hombre cumple con los requisitos de la Biblia. Ahí es donde se pierden todas las iglesias, no es si nos gusta o no, porque a los carnales les van a gustar los pastores carnales, que a los carismáticos les van a cuadrar los carismáticos, y a los conservadores les van a gustar el pastor conservador. La cuestión no es si es carismático o conservador, o si es carnal o si es espiritual, la cuestión es si van a notar que no hay ningún elogio. Después de hacer su descripción, miren el texto, dice en la parte C del capítulo 3, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí tenía que haber venido, yo conozco que tú te has esforzado, que tú has trabajado. No, eso no viene, ya empieza directo a decirle los errores de la iglesia. No hay nada que celebrarle a esta iglesia está en muy malas condiciones. La única celebración que se hace aquí, o el único reconocimiento, no es a la iglesia, es a 3 o 4 hermanos que había en la iglesia, que lo miren en el versículo 4, que es donde lo dice. Pero tienes, y miren la palabra, unas dos, y esas son las únicas gente, a la iglesia no lo alaba, él nada más dice que hay 3 o 4, unos poquitos, que están bien, que son los que van a andar con él. De aquí podemos sacar una buena enseñanza. La buena enseñanza sería esta: aunque haya iglesias que estén mal, eso no significa que todos los que están allá adentro están perdidos. Miren el texto aquí, miren a Sardis, la iglesia está muerta. ¿Y qué es la conclusión lógica que uno saca? Esta iglesia no sirve, esto hay que desecharlo. Miren, no.
Cristo dice que allá adentro, en esa pudredumbre que hay ahí, hay unos pocos que están bien. Hay unos poquitos que van a andar con el que se van a salvar. Por lo tanto, tampoco podemos ser tan radicales en muchas ocasiones. Cuando llega la parte del regaño, aquí sí hay mucha tela por donde cortar. Miren el capítulo 1, en el versículo 1, la parte C del versículo, que es cuando dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives o estás muerto, pero estás muerto. Ahora, esta frase de tienes nombre de que vives está hablando de una reputación. O sea, lo que le está diciendo a la iglesia: yo estoy consciente de que cuando todo el mundo piensa en ti, lo que dice de ustedes es que ustedes son tremenda iglesia, ustedes tienen reputación, tienen fama de ser una buena iglesia, porque en algún momento lo fueron. Al parecer, cuando la iglesia empieza bien, tuvo un momento en el cual ganó fama. Después eso se fue perdiendo, pero cría fama y acuéstate a dormir, ¿ya? Y la iglesia seguía con esa fama de ser una buena iglesia. Y eso es lo que le está diciendo Cristo. Yo sé, tengo conocimiento de que todo el mundo cree que ustedes son tremenda iglesia. Pero ustedes saben, como los miro yo, que soy el que tengo la correcta percepción de la realidad. Ustedes están muertos. Necros en griego, de ahí donde viene la palabra necrosis. ¿Saben lo que es una necrosis? Cuando la piel se pudre y se pone negra. Él está diciendo a la iglesia: yo sé que ustedes están necros, ustedes están en necrosis. Eso es lo que hay. Ustedes son una bola de cadáveres espiritualmente que cantan y son calaveras cantando, y que predican la Biblia y son calaveras predicando la Biblia. Eso es lo que son ustedes, una bola de huesos, sepulcros blanqueados por fuera, que se ven muy lindos, pero adentro dice la Escritura que están llenos de huesos, de muertos y de carne podrida. Eso es lo que era esta iglesia. Tenía fama de lo que en algún momento fue. Como bien dijimos, les estaba pasando lo mismo que le pasaba a la ciudad, y eran cristianos nominales. ¿Qué cosa es un cristiano nominal? Un cristiano nominal son estas personas que se llaman a sí mismos cristianos, se identifican como cristianos, predican a Cristo incluso, pero lo único que hay de cristianismo es el nombre cristiano. En la vida real ahí no hay más nada. Miren esta definición que encontré. Un cristiano nominal es una persona que rara vez piensa en el Señor Jesucristo y en lo que a Cristo le interesa. Siempre está pensando en sus planes. Un cristiano nominal es una persona que está cargada de mucho formalismo, pero carente de una auténtica vida espiritual. En muchos casos, la asistencia a los cultos, el participar de la Santa Cena, el participar de los bautismos, el participar de las fiestas congregacionales, para ellos ese es el cristianismo, y ahí quedó todo. O sea, ¿por qué soy cristiano? Porque vengo a la iglesia, porque tomo la Santa Cena cuando la dan, porque abro la Biblia y leo lo que dice el pastor y me fui. Eso es un cristiano nominal. Es una persona que tiene una religiosidad en su vida. Toda la vida ha ido a la iglesia, toda la vida ha cantado los himnos de gloria, toda la vida ha estudiado la Biblia y toda la vida en su casa se han dicho que son cristianos. Pero en la vida real ni están convertidos, ni les importa lo que el Señor diga, ni cambian cuando son confrontados, ni nada de eso. Eso es un cristiano nominal. Eso es lo que está habla de alguna falsa doctrina dentro de la iglesia que los está inundando. Cristo habla de los judíos que están intentando acabar con ellos. Negativo. Y esto es un serio problema. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, como decían algunos de los comentaristas que leí, el diablo no va a perseguir ni se le va a oponer a una iglesia que está muerta. Al diablo le conviene que ellos sigan creyendo que son salvos cuando en realidad son cadáveres, para que se acaben de estar infierno. Cuando ustedes vean una iglesia que está intentando hacer la voluntad de Dios y que está intentando presentarse a Dios correctamente, el diablo siempre le va a levantar problemas a esa iglesia porque esa iglesia le preocupa. Pero en el caso de Sardis, nadie los está persiguiendo. Fíjense, hasta ahora hemos visto iglesias incluso que hasta han matado gente. Aquí no.
Esta gente no tiene ningún problema, o sea que básicamente hablando estamos diciendo que esta gente tiene las puertas abiertas para hacer su cristianismo como ellos quieran, felices, nadie les está haciendo oposición y sin embargo están muertos. Ese es en primer lugar, el diablo no le interesa que estés muerto, de hecho el diablo quiere que te quedes así. Y en segundo lugar, con respecto a estar muerto, formado a la imagen de Cristo. A los que aman al Señor, todas las cosas les van a ayudar siempre a bien. Y como Dios sabe que las cosas malas nos ayudan para bien, ¿qué ustedes creen que hace Dios? Arriba, vengan cosas malas. Porque Dios está interesado en algo que es más importante, la salvación de tu alma, que te conviertas, que seas santificado. Y él no le dijo, aquí que el diablo va a echar a ustedes, o sea, le dijo, la persecución va a aumentar más todavía. Hermanos, la teología que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, ahora que los jóvenes estamos estudiando escatología y todas estas cuestiones, cuando nosotros nos podemos estudiar soteriología, escatología, eclesiología, bibliología, cristología, neumatología, la pregunta es, ¿cómo surgieron todas esas doctrinas? ¿Por qué la iglesia se sentó a redactar doctrina y quedó registrada en credos y confesiones? ¿Saben por qué? Porque se empezaron a levantar herejes en la iglesia. Cuando se levantó Arrio, en el año 100 y pico allá, o 300, no recuerdo, después de Cristo, que dijo que Dios no era trino, que Jesucristo no era Dios. Ese es el primero de los testigos de Jehová, el primer testigo de Jehová que se dio Arrio, el arrianismo, que hizo la iglesia de personas. Y cuando el texto bíblico dice que Dios es uno, se está refiriendo a su esencia, no a sus personas. Por eso es que salió, por eso es que ahora yo les explico la Trinidad, porque hubo problemas con eso al principio. Y por eso es que se explica todas las doctrinas, porque se levantaron gentes que fueron herejes para condenar a la iglesia, y la iglesia se tuvo que sentar a estudiar y hacer concilios y sínodos para definir la doctrina de la iglesia. Entonces, hermanos, las cosas malas, lejos de ser malas para nosotros, son buenas. Aquí tienen el ejemplo de una iglesia que no le está pasando nada malo y ella es la que está mala. Esta iglesia está muerta. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Sardis? El texto no lo dice, pero se infiere. ¿Qué es lo que es inferir? Inferir es que tú sacas la conclusión por las palabras que te está diciendo. Si usted está en una casa a las 10 de la noche y está contándole su testimonio a una persona y la persona le dice, ayer me levanté a las 6 y tengo un dolor en la columna inmenso, ¿qué usted infiere de lo que le está intentando decir? Que se vaya, que está cansado, que se quiere acostar. Sin embargo, no se lo dijo, se lo dio a entender. Eso mismo ocurre en la Biblia, y esa parte de la exégesis, ver la verdad que está solapada o implícita en el texto. ¿Cuál es la verdad que está implícita? Bueno, en la corrección, que no nos toca todavía, estoy todavía en la parte del problema de la iglesia, pero para que entiendan, vamos al versículo que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y arrepiéntete, y después le dice que lo guarde. ¿Qué es lo que está intentándonos decir? ¿Cuál era el problema de la iglesia? Que la iglesia no estaba guardando o no estaba obedeciendo lo que le dieron, lo que oyeron y recibieron. ¿Qué cosa? El Evangelio. Los mandamientos del Señor. Estamos en presencia de una iglesia rebelde, una iglesia que no se está conformando a los mandamientos de la Biblia, una iglesia que no obedece, una iglesia que no le importa que la Biblia diga que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Estamos en presencia de una iglesia mundana que al parecer se adaptó a las costumbres del pueblo de Sardis, y por eso es que no tenía ninguna persecución. Claro. No tenía ninguna persecución. Porque cuando tú miras el mundo y miras esa iglesia, no hay la gran diferencia. Yo recuerdo como yo hervía de genio cuando estaba en Santiago de Cuba, cuando iba llegando a la iglesia y escuchaba aquel guateque, y yo le decía alto para que todo el mundo me escuchara. Yo decía, si no fuera porque yo sé que ahí hay una iglesia, yo pensaría que Cándido Fabrés está tocando ahí. Hermanos, hay cosas que se a la legua, tú escuchas de lejos y tú sabes, eso tiene que ser la iglesia, o no, eso es un concierto.
Exacto, y le pasaba esto. No había diferencia entre el mundo y ellos. Ellos no se estaban acordando de lo que les habían dado, no estaban guardando los mandamientos, eran una iglesia mundana. Dice aquí un comentarista, pensemos en algunos de los posibles síntomas que la iglesia hubiese podido haber tenido. Dice, seguro que estaban satisfechos y descansaban en los logros del pasado. Nosotros empezamos y éramos así, pero mira ahora el templo que tenemos, y mira todo siempre atrás en el pasado. No hay ningún logro nuevo, es a vivir la costilla de los logros del pasado. Número 2, estaban más preocupados por las formas, tenían más interés en las cosas materiales que las espirituales. Quinto, estaban más atentos en lo que los hombres pensaban de ellos que en lo que Dios pensaba de ellos. Sexto, hacían más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Y séptimo, habían perdido la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Aquí estamos, una iglesia muerta. No hay más nada que decir. Puro cual en español es un verbo compuesto. Has recibido. Has viene del verbo haber. Y recibido es el pasado participio de recibir. Ahora, en español también transmite la misma idea que transmite en el griego, el has recibido. Eso es un perfectivo. Cuando tú dices que has recibido, estás hablando de una acción que comenzó en el pasado y que terminó también en el pasado. No es que ya la estoy recibiendo, es que ya terminé de recibirla. Pero es una acción que en el pasado dura un tiempo. Por ejemplo, si yo digo recibiste en un momento específico, aquí y ya. Pero si yo digo has recibido, significa que la empecé a recibir aquí y la terminé aquí, aunque el presente es este. ¿Sabe? Hubo un lapso de tiempo en el cual lo recibí. La esperes nunca más, no la busques más en el cielo, no va a volver a salir. Las lenguas se hablaron en un momento, pero no las esperes más porque ya cumplieron su función. Y así sucesivamente. Ellos en algún momento del pasado recibieron algo que lo terminaron de recibir, lo oyeron y lo recibieron, o sea, les predicaron eso y además se lo enseñaron. Y es lo que él le está diciendo, guarda eso, viejo, que te dije. Y eso es lo que le está pasando a la mayoría de las iglesias de ahora posmodernas. El otro día estaba conversando con alguien y me dijo, es verdad que el evangelio no ha cambiado, el evangelio es el mismo, pero la gente sí ha cambiado. Por eso es que nosotros tenemos que hacer algunos cambios, no modificar el evangelio, pero sí modificar las formas porque la gente ha cambiado. Número 1, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, si usted ve a la gente mala así ahora, la vida entera han sido así. Y todavía, por ejemplo, para que ustedes vean que no estamos tan mal como estaba la gente del Nuevo Testamento, o sea, hago con esta gente que está. Y dice, no, la gente ha cambiado, no, la gente sigue siendo tan mala como ha sido la vida entera. Aquí seguimos siendo igualitos. No hay que adaptarse. ¿Dónde dice eso en la Escritura? La Biblia no dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Quién te dijo a ti que Dios necesita ayuda tuya? Donde tú tengas que, no Señor, así como tú lo hiciste en aquel entonces, funcionó allá, porque la gente de antes era distinta, pero la gente de ahora ya no es igual. Señor, no es así. Tengo que hacerle algunas modificaciones, porque así ahora mismo sí, esto no funciona. Sí, no funciona para los carnales, pero para los escogidos, claro que va a funcionar. Obviamente que va a funcionar. Eso es lo que le está diciendo Cristo a la iglesia. Acuérdate, esa cosa vieja que todo el mundo dice ahora que es viejo. No, porque ustedes están allá, ustedes son una tumba, como han dicho mí. Un sepulcro es la segunda. Ahí no se siente nada. Ustedes están muertos. Esas cosas viejas, ¿qué es lo que le dice Cristo a la iglesia? Acuérdate de eso viejo. Que eso es lo que sirve. ¿Y qué dice? Guárdalo. Y arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De lo nuevo que estás haciendo ahora, que no es lo viejo que hacías antes. Arrepiéntete, mundano. Arrepiéntete del reggaetón y del rap. Arrepiéntete del en la iglesia. Arrepiéntete de la bachatica en la iglesia. Arrepiéntete del pasito. Arrepiéntete del trencito en la iglesia. Y recuerda las cosas viejas, lo que has recibido y oído, y guárdalas. Porque si no velas, y aquí es donde está la amenaza,
sea, si tú no te puedes velar o vigilar, tiene que ver con la idea de revisar constantemente. Eso es velar. Aplíquenlo incluso a una ciudad. Cuando había una ciudad había un vigía, que era un vigía, levantaban como una torre grande y allá arriba se paraba la persona y miraba. Y si él veía un bulto de gente que estaba caminando hacia acá, que hacía, tocaba una campana rápido, que eso significa, prepárense que nos vienen a atacar, que son modernos, ¿qué pasa, bro? Oye, bro, ¿qué más me cae el bro ese? Oye, brother, tú sabes, brother, y yo digo, pajero, qué cosa más fea, Dios mío. Y yo lucho con eso porque a mí se me van algunas todavía, del viejo hombre. Pero lucho contra ellas. Pero uno tiene que estarse escudriñando todo el tiempo, mirándose. ¿Por dónde voy? Estoy vigilando, voy bien, voy mal. Si yo miro hacia atrás y me miro hace 10 años atrás, ¿me veo mejor ahora o me veo peor? Hermanos, desafortunadamente hay gente que hablan que dice, cuando yo empecé en mi primer amor, yo me iba y yo predicaba y yo hablaba con todo el mundo, y que está diciendo que ahora no. ¿Qué significa eso? Que tú has menguado. Sé vigilante y afirma las cosas que están en el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ojo, aquí también hay un mensaje escondido abajo. ¿Qué significa que será vestido de vestiduras blancas? El que venciere de ellos ahí. Sí, obviamente. Pero lo que se está dando a entender es, el que venciere, lo voy a vestir de vestidura blanca, que simboliza la pureza o la santidad. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo en impureza, en santidad. O sea, si tú vences, te voy a dar lo que te falta. Ahí estamos viendo una iglesia mundana, una iglesia carnal. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y miren miren esta frase. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí es donde voy. La pregunta es la siguiente: ¿se puede borrar un nombre del libro de la vida? Éxodo 32, sí, aquí lo tengo, versículo 32 y 33, dice que raeré de mi libro al que pecare contra mí. La pregunta es, vamos ahí, ok. Pero, y aquí viene mi pero, hay otros textos en la Escritura que enseñan que el libro de la vida está escrito desde antes de la fundación del mundo. Y en el mismo Apocalipsis, un poco más adelante, hablando de la bestia y del falso profeta, dice que los que no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, adoraron a la bestia y se Ahora, cuando esto ocurre, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar dónde están escritos los textos. ¿Dónde están? Y básicamente vamos a buscar el género literario, porque el género literario del libro en donde te va a decir cómo debes interpretar el texto. Por ejemplo, tenemos uno de esos textos aquí en Apocalipsis, que Apocalipsis es un libro profético que habla muy figurado. O sea que sería peligroso utilizar Apocalipsis literalmente para sacar esa conclusión. Y el otro texto que tenemos está en Éxodo. Éxodo es un libro histórico, está narrando una historia. Y la misma hermenéutica nos enseña que de los libros históricos no se deben extraer doctrinas, porque los libros históricos cuentan una historia y no significa que siempre tenga que pasar así como está diciendo esa historia. Sin embargo, esos otros textos que les estoy diciendo, uno está en Pedro, que es una carta, que eso sí es doctrina, y el otro está también en Apocalipsis. ¿Ok? Vamos a analizar primero que todo este que está aquí en Apocalipsis, porque ahí hay un detalle que si ustedes no observan bien el texto, no se lo van a llevar. Miren ahí en el capítulo 3, en el versículo 5, lo voy a leer lento a ver si se dan cuenta. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién lo notó? ¿Qué cosa con el que venciere?
Ahora vamos a hacerle una pregunta inductiva al texto. O sea, usted le hace una pregunta inductiva para que el texto te responda. ¿A quiénes no se van a borrar del libro? Entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ahí no está el serio problema. Claro que nunca lo van a borrar del libro si venció. Fíjense, si el texto dijera: al que escuche mis palabras aquí y las guarde aquí en esta vida, yo no lo voy a borrar del libro de la vida, tú dices, no, se puede borrar el libro. Pero es que el texto está diciendo: al que venciere, o sea, al que llegara hasta el final, que venció, que se salvó, no lo voy a borrar del libro de la vida. Claro que no lo vas a borrar del libro de la vida si ya vencí, ya me salvé, ya estoy aquí. ¿No entienden lo que les estoy queriendo decir? Es como que yo diga: al que venga a la iglesia no le voy a... El texto está dejando claro que eso es una manera de hablar. Está intentando decir algo. Y fíjense, lo busqué. Dice que es un recurso literario que afirma un hecho positivo al negar lo opuesto. O sea, eso ocurre también en español y nosotros lo usamos. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Sería como que decir lo contrario negativado para decir algo que es positivo. Por ejemplo, si usted va a decir que la persona está viva, en vez de decir está viva, usted dice que no está muerto. Y está diciendo lo mismo, pero negativado atrás. Algo muy parecido a eso. O sea, al que se salve, esa va a ser la evidencia más grande de que su nombre siempre estuvo en el libro de la vida. Eso es lo que está intentando decir claramente, porque está hablando del que ya venció, no al que está en el proceso de vencer, sino como alguien que ya llegó ahí arriba, ya venció. No voy a borrar su nombre de claro si venció. Mira lo que dice aquí: de este modo se quiere decir que se incluirán los nombres. O sea, lo que él está intentando decir es lo contrario. Borrar, dice aquí, posiblemente alude a Hechos 32 y 33, que es donde dice Dios, y yo lo raeré de mi libro, que también tengo que explicar ese texto, en donde Dios señala que raerá del libro a los pecadores, pero no a los piadosos como Moisés. ¿Ok? ¿Qué estamos queriendo decir aquí? Lo que se conoce en bibliografía como me dice que te encanta la palabra, la perspicuidad de la Biblia. ¿Qué cosa es la perspicuidad de la Escritura? La perspicuidad significa que Dios nos habló en un lenguaje que nosotros pudiésemos entender. O sea, Dios no habló con un lenguaje celestial. Dios nos habló de una manera que un ser humano puede entender lo que Él está intentando decir. Y si usted lee Éxodo 32, es Moisés el que le dice... Vamos a buscar Éxodo 32, vamos a ir ahí. Éxodo 32, versículo 32. Vamos a leer desde el 31. Para que veamos, hermanos, lo difícil que es la exégesis de interpretar la Biblia. No podemos ser de estas personas que interpretan literal y rápido, así a la ligera. Hay que analizar el texto. Dice en el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, o sea, bórrame a mí, a Moisés, del libro que has escrito. Has escrito, perfectivo, o sea, que se empezó a escribir en el pasado y terminó de escribirse en el pasado, ya está terminado de escribir. Y Jehová le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo del libro. ¿Qué está pasando aquí? Noten que es una respuesta que Dios le da a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando a Moisés en su mismo idioma para que Moisés entienda. Moisés es el que le está diciendo: ráeme. Eso está mal. Si tú dices que tú fuiste salvo y tuviste vida eterna y después la perdiste, tú no tuviste vida eterna, tú tuviste vida temporal. Pero la Biblia dice que Cristo puede salvar perpetuamente a aquellos que se acercan a Él. La salvación es perpetua. O sea, eso es un error de Moisés. Y obviamente Moisés está cometiendo este error porque Moisés no tiene toda la revelación que tenemos nosotros ahora. Él está
hablando en lenguaje humano, según lo que él entiende. Le está queriendo decir, mira, si tienes que desecharme a mí para que los perdones a ellos, por favor, mira, tenlo en cuenta, prefiero que me castigues a mí y no a ellos, pero déjalos a ellos vivos. Y él le dice, tranquilo, que es lo que le está intentando decir, tú no tienes que ponerte en lugar de ellos, yo voy a ser justo, y a los que se portaron mal los voy a castigar, y a los que se mantuvieron bien los voy a recompensar. Hermano, eso es lo que está intentando decir. Esos son antropomorfismos, eso es perspicuidad bíblica, es Dios hablando en lenguaje humano para que el ser humano entienda, pero eso no es lenguaje literal. En primera porque está en un libro histórico, y en segunda porque en Apocalipsis, el mismo libro de Apocalipsis dice que es a los que vencieron. No tiene sentido humano. Definitivamente nadie que está escrito en el libro de la vida puede ser borrado del libro de la vida. Y para esto hay varias razones. Dice la Escritura que Dios hace lo que Él quiere, y dice que ¿quién le dirá qué haces? Dice claramente, ¿quién será aquel que le diga qué haces si Dios hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Y quién puede impedir que el Dios todopoderoso y soberano haga lo que Él entienda? Él ejecuta sus designios según Él quiere. Como dice, contempla a Dios, que es basado en textos de la Biblia. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Nadie. ¿Quién le va a arrebatar una oveja de la mano a Cristo? Pero Juan 10 lo dice, le dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las tengo en mi mano. Dice, y nadie me las puede arrebatar de mi mano. ¿Y saben por qué? Le dice esto, dice, porque mi Padre, que es más poderoso que yo, refiriéndose a él, a su humanidad, fue el que me las dio, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién le puede abrir la mano a Dios y decirle, no, Janior, cayó de la gracia? ¿Quién puede? Eso es imposible. No es mi intención, pero estoy hablando para que entiendan. Ahí se dan cuenta, como dice Paul Washer que él le diría a esos predicadores, le dice, usted debería predicar menos y estudiar más. Sí, hermano, hay que saber lo que uno está hablando. Eso es imposible. Dios no puede ser frustrado. A Dios no le salen las cosas mal. Y les voy a decir ahora, según el contexto cultural, los muertos deben ser raídos del libro, porque en el contexto cultural, en la ciudad, la gente que morían los borraban del libro de la ciudad. Y él está utilizando un lenguaje que ellos entienden, porque es su contexto, para que ellos entiendan, que se pongan la fila, que sean vigilantes y que se afirmen, porque si no se afirman, eso va a ser la evidencia más grande de que nunca estuvieron escritos en el libro de la vida. Es una manera de hablar. Y aquí puse, debemos notar que el no borrar es para los que vencieron. Es lo que dije ahorita. Obviamente, si ya vencieron, claro que nunca van a ser borrados del libro de la vida. Si ya vencieron. Y termina la promesa diciendo en el versículo 5, parte C, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La palabra aquí, confesar su nombre delante de, ¿qué idea le transmite a ustedes? ¿Qué ustedes entienden si Cristo te dijera, Macy, voy a confesar tu nombre delante de mi Padre? ¿Qué tú entiendes con eso? Que no se va a avergonzar. Muy bien, ¿qué más se puede entender de eso? Que le va a hablar al Padre. ¿Qué es eso? Vamos, que estás ahí. ¿Estás ahí? Yo confesaré tu nombre delante de mi Padre. ¿Qué entienden? ¿Y qué es eso? ¿Cómo? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? ¿Dónde es que él va a confesar? Sí. Pero ¿en qué momento este Cristo tiene que decir sí? Este hombre o esta mujer aquí, en el juicio. ¿Qué está queriendo decir entonces? Pero ubíquense en un juicio. En el juicio, ahí es donde está. Y la Biblia habla de Cristo como el abogado.
Lo que está queriendo decir es que el que venciere, el que me haga caso de lo que estoy diciendo, se ponga las pilas y venza. El día del juicio final yo voy a ser su abogado. Y cuando tenga que presentar su causa delante de Dios, yo me voy a meter en el medio y voy a confesar delante del Padre, mira, este es de los clientes míos, este lo defiendo yo. Eso es lo que está diciendo usted, que lo va a defender en el día del juicio, delante de Dios y delante de los ángeles. Públicamente va a defenderte si vences. Y termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quizás alguno de ustedes aquí le está pasando lo mismo que le pasó a la iglesia en Sardis. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Yo no sé si ustedes leyeron lo que yo puse, que lo cogí de internet en el grupo de la iglesia, que decía que hay 4 tipos de cristianos, o 4 tipos de gente que son salvas. Y ayúdenme para ver quién fue que los leyó. Dice que el que no sabe, Dios mío, no hay momento. Está el cristiano, son salvas que no son salvas y saben que no son salvas. Hay otros que son salvos pero no saben que son salvos. Hay otros que no son salvos y creen que son salvos, y hay otros que no son salvos y saben que no son salvos. Exacto, ahí no está la cuestión. Eso puede pasar. O sea, puede haber aquí una persona que es salvo y sabe que es salvo, o puede haber aquí una persona que es salvo y cree que está perdido todavía, porque eso le pasa. Hay personas que dicen, yo no sé cómo voy a entrar, porque yo hago esto y yo aquello, y no sabe, en algún momento cuando empezaste, hiciste esto, hiciste aquello. ¿Qué es lo que te está diciendo Cristo? Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Recuerda esos viejos que te hablaron, recuerda el Evangelio. Acuérdate que Cristo murió en la cruz para salvar a pecadores y refúgiate en eso. Confía únicamente en Él como tu Señor, tu Salvador. Deposita toda tu confianza, que cuando tú pienses en el infierno y en la condenación, lo único que te venga a la mente es Cristo pagó mi culpa y yo confío en que lo que Él hizo en la cruz del Calvario se ha aplicado a mí por medio de la fe. Y si eso es así, y es genuino, Él te confesará delante de su Padre en el día del juicio, va a defender tu causa, y estés haciendo lo que estés haciendo, Él se va a levantar y te va a defender como buen abogado. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y bendícela, hazla florecer, Señor. Te agradecemos por ella. Y ayúdanos a no ser una iglesia muerta. Ayúdanos, Señor, a estar vivos para ti, a estar en el centro de tu voluntad. Señor, guíame por causa de tu gran nombre. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. De esta manera, entonces, le doy el lugar a Madai.